Presentémonos delante del Señor. Amén. El Señor ya está aquí con nosotros. Ahora solo nos queda a nosotros fluir en ese río, meternos al río y encontrarnos con el Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos, Señor, venir y meternos al río, Señor. Tú, Señor, has hecho disponibles, Señor, tus aguas, tus corrientes. Señor, que ninguno en este lugar salga sin haberse metido a tu río, Señor. Ven, te lo rogamos, Señor, y recibe la alabanza, Señor, que traemos como ofrenda, Señor. El altar que venimos, Señor, edificando. Ven con tu fuego, Señor, y consume la ofrenda. Por favor, oh Dios. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios, confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios, confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. Siempre confío en Él. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí. Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, para siempre, con todo mi corazón. Viste el manto de gozo en vez de tristeza. Dios, levanta tu voz, alaba el Espíritu con entendimiento, oh magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza. Dios, levanta tu voz. Con entendimiento, oh magnifica al Señor. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo el corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado de tus enemigos. Jamás verás
para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Como árbol estoy en la casa de Dios, como olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Tu misericordia es grande
aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y he resucitado para darte vida. Y he resucitado para justificarte. Y he resucitado para que tengas vida y vida en abundancia. Pero para que puedas tener vida en abundancia debes de morir. Debes de morir a tus propias pasiones y deseos, para que en tu vida sea vista mi vida, dice tu Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Señor, por favor, en esta mañana, habla la palabra, Señor, y danos vida otra vez, por favor. Te dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Levántate, oh paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Levántate, oh amiga mía, y ven, hermosa mía. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Señor, queremos responder y nos levantamos para alabarte a ti por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, oh amado. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio y torre fuerte.
Aún en el tiempo de la prueba o de la aflicción, reina tú, oh mi Dios, en nuestras vidas. De que tu venida está a las puertas, de que nuestro reino no es terrenal, sino celestial, de que nuestro Rey vendrá y nos redimirá con poder, con gloria, Señor, pero que no anhelemos un pedazo de pan en este mundo, Señor, y arriesgando el reino celestial, porque nada, Señor, lo terrenal nada vale comparado a lo celestial. Una eternidad contigo no tiene precio en esta vida, Señor. Ayúdanos a vivir diariamente sabiendo que tú vas a redimir nuestros huesos, aún como con José lo hiciste, Señor. Ayúdanos, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae el que anuncia la paz y publica salvación, el que dice Dios reina, tu Dios para siempre. Eres rey. Eras el rey y sigues siendo el rey. Naciste en un pesebre, pero eras el rey. Moriste en la cruz, pero eras el rey. Ahora moras en nuestro corazón y sigues siendo el rey. Eres el rey de todo el universo. Eres el rey de todas las galaxias, Señor. No podemos expresar tu grandeza. No podemos expresar tu magnitud, Señor. Y siendo tan grande, has venido a encontrarte con nosotros esta mañana. Qué misericordia, qué amor, qué bondad. Has venido por los hambrientos y sedientos. Has venido por los necesitados esta mañana. Permítenos que siempre estemos entre los mendigos,
permite que siempre, aunque seamos hijos de un rey, estemos siempre entre los mendigos. Esto nos mantendrá humildes, Señor. Por favor, paséate en medio nuestro. Queremos sentarnos a tus pies y queremos oírte a ti. Paséate en medio de nosotros. Por favor. Por favor. Amén. Siéntese, hermanos. El cristianismo por siglos ha celebrado el evidente hecho de la resurrección de Cristo en este día, no importando de qué denominación sean. También por los siglos el enemigo de nuestras almas se ha empeñado en desvirtuar este hecho. Y él niega este hecho de la resurrección. Primero, porque este hecho es la base de nuestra fe. Sin resurrección no hay cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 4, donde Pablo diserta acerca de la resurrección, en el versículo 4 él dice, discute la resurrección, y él dice: y si Cristo no resucitó, oiga, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Él quiere desvirtuar el hecho de la resurrección porque él sabe que si desvirtúa ese hecho, el cristianismo desaparecería para siempre. La segunda razón por la cual él ha querido desvirtuar el hecho de la resurrección es que él siempre ha querido que nosotros seamos culpables de nuestros pecados, aún habiendo sido salvos. Él quiere que en nosotros haya ese espíritu de condenación que nos hace ser culpables. Pero el ser declarados justos por Dios depende, hermanos, del hecho de la resurrección. En Romanos capítulo 4 y versículo 25, otra vez Pablo dice, el cual, hablando de Jesús, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificar a alguien es declararlo inocente, declararlo sin culpa. De tal manera que usted, que ha recibido a Cristo en su corazón, usted es declarado justo, usted es declarado sin culpa. ¿Pero por qué hecho? No por el hecho de la muerte, sino por el hecho de la resurrección. Él quiere negarla. Muchos de nosotros todavía sufrimos de algunas condenaciones que el enemigo nos tira. Nos lanza, hermanos, dardos, recordándonos nuestros pecados pasados y nuestras fallas.
Pero oye lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 34. Dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Te condena Satanás? Porque él vino para condenar. Cristo dijo: yo no he venido para condenar. Pero hay otro que te condena, y ese es el enemigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo resucitó para quitarte toda culpa, sino que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo está intercediendo por ti, por el hecho de que Él resucitó. Otra de las razones por las cuales Él niega el hecho de la resurrección es que, escucha bien, fue a través de la resurrección que Cristo obtuvo las llaves del infierno y de la muerte. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oye lo que dice: yo tengo las llaves, dice él. Yo tengo las llaves, véanme, yo las tengo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con su muerte y resurrección, Cristo le arrebató al enemigo las llaves de la muerte y del infierno. Él tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos. Él tiene las llaves. Pero ¿por qué las llaves? Las llaves son símbolo de poder. Las llaves que usted tiene son las llaves de su casa, de su apartamento, y nadie puede entrar ahí a menos que usted lo permita. Usted tiene autoridad en esa casa donde vive por una razón. ¿Cuál es la razón? Tiene las llaves. Y el Señor dice: yo tengo las llaves. Oigan, hermanos, las llaves son símbolo de poder. Las llaves son símbolo del dominio. Las llaves son símbolo de la victoria. Por eso los vencidos entregaban a los vencedores las llaves de las ciudades ocupadas, las ciudades que conquistaban los conquistadores. Dicho sea de paso, los vencidos tenían que entregarle las llaves, porque ahora esa ciudad les pertenecía a aquellos que tenían las llaves. Y cuando Jesús dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermano, nos habla de que Él fue el que venció, hermanos. En Hebreos capítulo 2 y versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso Él quiere negar el hecho de la resurrección. No le conviene, porque es una derrota para Él. Cuando se habla de la resurrección o cuando se celebra la resurrección, a Él le recuerda su derrota. A Él esto lo humilla. Y vaya que es orgulloso el tipo ese. Eso lo humilla porque hubo alguien que lo derrotó, que lo venció, hermanos. Otra de las razones por las cuales Él quiere negar el hecho de la resurrección es que Él creyó que matando a Jesús
todo intento de Dios de salvar a la humanidad quedaría frustrado. Él dijo: matémoslo, llevémoslo a la cruz, y en la cruz acabaremos con él. Y ciertamente casi acaban con él, pero todo estaba en el plan del Señor. Y cuando el enemigo, celebraba en el infierno una gran fiesta de victoria, creo que todos los demonios y él estaban riendo a carcajadas, celebrando y haciendo una gran fiesta por la victoria que según él había obtenido. Le llegó la decepción más grande de su existencia cuando oyó que alguien en la tierra dijo: no está aquí, ha resucitado. Si yo estuviera en la audiencia, yo hubiera aplaudido, hermanos. Yo hubiera dicho: gloria a Dios. ¿Ahora para qué? No, está bien. Está bien. Y como no ha logrado desvirtuar este hecho, se ha inventado cada mentira. Se ha inventado cada cosa para negar el hecho de la resurrección. Una de ellas que él se ha inventado: él dice: Cristo no murió, solo se desmayó. Cuando lo bajaron de la cruz, él no estaba muerto, dice él. No lo digo yo. No vaya a salir diciendo: él dijo que él estaba desmayado. No, por favor, no me malinterprete. Alguien podría agarrar solo estas palabras y decir: él dijo que solo se desmayó. No, eso no lo digo yo, eso lo dice alguien más. El engañador, el enemigo de nuestras almas, el maligno. Él dice: Cristo no murió, solo se desmayó. Comprobemos esta mañana que Jesús verdaderamente murió. Y para eso voy a basarme en un documento que escribiera el doctor Norman Geisler. Y él dice estas cosas. Vea esto. ¿Por qué decimos que él verdaderamente murió? Bueno, si él no hubiera muerto, no fuéramos salvos. Pero veámoslas. La naturaleza y la magnitud de las heridas de Jesús aseguran su muerte. Fue golpeado y fue azotado muchas veces. Estaba desvelado. No había dormido por más de 24 horas. Lo habían herido. Perdió una gran cantidad de sangre por las heridas en sus manos y pies al estar colgado en la cruz por más de 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta poco antes a la puesta del sol. ¿Qué ser humano hubiera aguantado ese sacrificio? Definitivamente tuvo que haber muerto. La segunda cosa es la naturaleza de la crucifixión, la que garantiza la muerte. Hasta donde sé, solo 3 personajes lograron sobrevivir el tormento de la cruz. Pero eso fue debido a que Flavio Josefo intervino para pedirlos que los bajaran. 2 de ellos murieron después y uno solo logró sobrevivir con muchas dificultades. La crucifixión exige el continuo esfuerzo del crucificado para elevar su cuerpo y poder respirar.
El cuerpo está colgado, pero no solo está amarrado, está clavado. Y los pies también están clavados. El hombre clavado se desploma, y al desplomarse comienza a asfixiarse. Y al asfixiarse, él quiere levantarse y se empuja con los pies, lo cual le produce un fuerte dolor en sus pies. Y tiene que levantarse para poder respirar. Y cuando se agacha otra vez por la debilidad, siente otra vez que se asfixia. Y tiene que volver a levantarse con gran dolor en los pies. Y luego respirar y luego bajar. Qué angustia, hermanos. Qué angustia. Cuando un dolor agonizante por los clavos y los pies y las manos le tortura, y de no hacerlo constantemente, el crucificado muere por asfixia. Nadie sobrevivía a la crucifixión. Y él había estado débil. No le habían dado agua. Aquel día, cuando él pidió agua, le dieron a beber, ¿qué cosa? Vinagre con hiel. Otra razón por la cual decimos que él sí, de verdad murió, aunque el enemigo lo niegue, porque él sabe que en la muerte estuvo la victoria de Dios. Los que estaban junto a la cruz escucharon el grito de muerte de Jesús. Cuando dice, entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró, murió. Algo más. Los verdugos que lo torturaban eran expertos en crucifixión. No iban a agarrar a un novato para que lo hiciera. Tuvieron que agarrar, era un ser, un hombre importantísimo el que iban a crucificar. Era un delincuente peor que Barrabás para ellos. Esos verdugos experimentados le declararon muerto. Ellos mismos le declararon muerto. Ellos estaban tan convencidos de que Jesús había muerto. Estaban convencidos que no le habían quebrado las piernas para acelerar su muerte, la cual le impediría elevarse para poder respirar. El evangelista Juan nos narra esto en el capítulo 19. Vamos allí. Es digno de que vayamos y que lo leamos. San Juan 19 y versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sí estaba muerto. Al atravesarle el costado de Jesús con una lanza, es otra prueba física de que él había muerto. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Oiga esto. La Biblia registra que sangre y agua brotaron del costado de Jesús, lo cual médicamente comprueba la muerte de una persona.
de una persona que ha muerto por un trauma emocional. ¿Por qué decimos que Jesús verdaderamente murió? Pilato se aseguró de que Jesús estaba muerto antes de entregarle el cuerpo a José de Arimatea. Dice la Biblia, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado el centurión, Pilato le entregó el cuerpo a José de Arimatea. Veámoslo en Marcos capítulo 15. Por favor, vamos allí. Versículo 44. ¿Ya lo halló? Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Será que los centuriones iban a engañar al rey Pilato? ¿Se atreverían ellos de engañar a Pilato? Como dicen que no estaba muerto, solo estaba desmayado. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Y cómo no se iba a sorprender? Él murió luego. ¿Y cómo no iba a morir si había perdido mucha sangre? Había perdido los líquidos del cuerpo. Si no moría por asfixia, moría por infección de las heridas que le habían hecho. Por todos es sabido de que los látigos que usaban los romanos tenían garras como garras de osos, pero eran de puro hierro. Y cuando laceraban a alguien, rasgaba la carne de la persona. Todo eso lo sufrió mi Señor por ti y por mí, hermano. Por eso me conmuevo, por eso me quebranto. Dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Ese centurión había sido de los verdugos, el jefe de los verdugos. Y le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Dice este apologista, del cual he tomado esto, dice que Jesús fue envuelto en casi 35 kilos de tela y especias y fue puesto en una tumba sellada durante 3 días. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz para ese entonces, claramente hubiera estado muerto. Hubiera muerto en la tumba por falta de comida, por falta de agua y por falta de atención médica. De todas maneras, hubiera muerto. Estaba destinado a morir. Otra razón por la cual creemos que Jesús verdaderamente murió. Los primeros escritores cristianos después de los tiempos de Jesucristo confirmaron su muerte en la cruz por crucifixión. Policarpo de Esmirna,
Un discípulo del apóstol Juan habló diciendo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que por nuestros pecados sufrió hasta la muerte. Justino Mártir resaltó en su diálogo con Trifón el judío que los judíos de su tiempo afirmaron que Jesús, el impostor Galileo, decían ellos, a quien crucificamos. Nadie sobrevivía la cruz. Pero no solo los escritores cristianos hablan de su muerte, también escritores no cristianos de su época confirman la muerte de Jesús. Flavio Josefo, el historiador judío de los tiempos de Cristo, también confirmó su muerte. Y él escribió esto: Pilato, por la sugerencia de los hombres más prominentes entre nosotros, lo condenó a la cruz. El Talmud, libro sagrado de los judíos, dice: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua de Nazaret, no encontraron nada a su favor y lo colgaron en la víspera de la Pascua. El historiador romano Cornelio Tácito lo confirma y dice: un hombre sabio conocido por Jesús, dice, Pilato lo condenó a ser condenado y morir en una cruz. El escritor romano Flegón, hablando de la crucifixión de Jesucristo, dice: Él se levantó de la muerte exhibiendo las marcas de su castigo. Pero la pregunta es esta: ¿podemos confiar en los registros que nos muestran estos hechos? ¿Podemos confiar en esos registros? Claro que sí, hermanos. La respuesta es sí, con energía, sí podemos confiar. No solo porque ellos lo dicen, sino porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es genuina, es verídica. Es la inerrante palabra de Dios. Pero el enemigo de Dios, queriendo negar la resurrección, como queriendo tapar el sol con un dedo, se inventó este cuento. ¿Cuál es el cuento que él se inventó? Oiga, Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo. Vea el cuento que se inventó. Como ya no tenía otra, comenzó a mentir. ¿Y qué se inventó? Mientras ellas iban, está hablando de las mujeres que fueron al sepulcro. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué les fueron a decir? ¿Qué les fueron a decir estos? Eran los guardias romanos que estaban cuidando la tumba. Habían puesto un sello. Nadie podía violar ese sello. Era el sello de Pilato, el emperador. Ahí estaba la autoridad del emperador César. Nadie podía romper ese sello. Ahora ellos van a darle aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Había habido un temblor. Los sellos se habían roto. La piedra se había movido. Y el Cristo de la gloria había salido victorioso de esa tumba. La tumba no pudo contenerlo. Aleluya, la tumba no pudo contenerlo. Me emociono, hermanos, porque es la victoria del cristianismo. Y fueron y les contaron: oiga, todo esto ha sucedido. ¿Qué hacemos ahora? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ya Juan les había dicho a los soldados. ¿Qué les había dicho Juan a los soldados allá en el río Jordán? ¿Qué les había dicho?
Confórmense con su sueldo y dejen de estar aceptando sobornos. Oiga, dice que dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros. Oiga, qué mentira. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo se iban a dormir los soldados romanos? El dormirse cuidando en sus obligaciones significaba la muerte para ellos. ¿Cómo iban a dormirse ellos? Por supuesto, era un cuento que se habían inventado. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, oh, cuán difícil es que alguien no acepte algo así. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál hecho? ¿Cuál hecho? ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Cuál hecho se divulgó entre los judíos? Que no resucitó, sino que sus discípulos robaron su cuerpo. ¿Y qué lo hicieron? Veamos ahora las evidencias de la resurrección. Ya vimos las evidencias de su muerte, ahora veamos las evidencias de su resurrección. Aunque hay algunos que dudan todavía de que Jesús de Nazaret murió bajo el mandato de Poncio Pilato, aunque el credo apostólico, aunque no es bíblico, pero sí es histórico, ¿qué decía? Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Se acuerda de eso? Ese era un credo apostólico de la iglesia cristiana antes de que la iglesia se corrompiera. En Jesucristo, su único Hijo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Lo decía el credo apostólico. A pesar de que algunos niegan que Él haya muerto, son más los que dudan que el cuerpo físico de Jesús, que fue puesto en la tumba de José de Arimatea, volvió a vivir. Son más. Algunos dicen: está bien, vaya, está bien, murió, aceptemos que murió, pero no creo que haya resucitado. ¿Cuál es entonces la evidencia de la resurrección física de Cristo? Nuevamente, las pruebas son contundentes. Primero, ya lo dije antes, pero lo digo otra vez: la tumba vigilada y sellada fue encontrada vacía a los pocos días de la muerte de Jesús. El mismo cuerpo físico que fue puesto en la tumba fue el que salió con vida de esa tumba. Segundo, el mismo cuerpo que fue puesto ahí con las cicatrices de la crucifixión y todo lo demás, ese mismo cuerpo apareció durante 40 días a más de 500 personas en 12 ocasiones diferentes. Oiga lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 15. Vamos ahí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. 2, 3 podrían ponerse de acuerdo para mentir, pero 500 mentirosos. No lo creo. Tendría que ser uno demasiado tonto para no creer lo que estos 500 dijeron, hermanos. ¿Están aquí conmigo todavía? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Todavía estaban vivos cuando Pablo escribió esta carta, y otros ya duermen, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él está hablando de que se apareció, constantemente aparecía. Después de que resucitó, apareció a los discípulos, les habló. Los que iban camino a Emaús también lo vieron. ¿Se acuerdan? 8 días después de la resurrección, ellos estaban reunidos de miedo. ¿Qué valor iban a tener para robarse el cuerpo? Si estaban temerosos, estaban reunidos del puro miedo. Y ahí se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué preciosa es aquella bienaventuranza que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Lo crees? ¿Crees en la resurrección de Cristo? Claro, es bíblico. Hay hechos, hay pruebas. Durante dichas apariciones, en esos 40 días, Jesús probó haber resucitado con el mismo cuerpo físico que había sido crucificado. Se reveló en carne y hueso, mostrando las cicatrices de su crucifixión e invitando a Dídimo. ¿Se acuerdan quién era Dídimo? ¿Quién era Dídimo? Tomás. Sí, diciéndole a Dídimo: oye, Tomás. Él había dicho, como algunos hoy: no lo creo. Hasta que no meta mi dedo en sus heridas, entonces creeré. Y cabal, ese día ahí estaba Tomás, y él se apareció. Él ya lo sabía, porque él lo sabe todo. Y le dijo: Tomás. ¿Cómo estaba Tomás? Abriendo bien los ojos, abría la boca. Es él. Ven, Tomás, ven. Allá va Tomás. Ven. Mete tus manos, mete tu dedo en las heridas de los clavos. Mira, ¿qué tenía aquí? ¿Qué tenía aquí? La cicatriz de la lanza. Ven, tócala. Sí, Señor, eres el mismo. Eres el mismo, Señor. Mi Señor y Dios le dijo esas palabras. Surgieron del corazón de Tomás, el incrédulo. Mi Señor y Dios, tú eres. Se nos habla
de 4 ocasiones en las que Él ingirió alimento físico después de la resurrección. María y las otras mujeres también lo tocaron. Fue observado a simple vista y escuchado por cualquier oído. Estuvo enseñando a sus discípulos durante 40 días y, como dice el hermano Marvin, tuvieron un seminario de 40 días. Hizo milagros en presencia de ellos. No hay otra forma, hermanos, en la que Jesús hubiese podido comprobar que resucitó con el mismo cuerpo que fue crucificado y puesto en la tumba de José de Arimatea. Pero algo más que confirma la resurrección de Cristo es lo que dicen los testigos. ¿Habrá algún testigo entre nosotros que quiera testificar de que de verdad Jesús resucitó? Creo que Pedro se hubiera puesto en pie y hubiera dicho, hablando de la resurrección, él hubiera dicho: no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Oiga, segunda de Pedro 1:16. Vamos ahí, vale la pena que lo leamos, de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga lo que dice Juan, primera de Juan, una hoja más, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Testigos, ellos lo vieron. ¿Qué más queremos? Creo que es demasiada ignorancia decir que Jesús no murió. Y tal vez murió, pero no creo que haya resucitado. Es demasiada ignorancia. Otra razón, otra idea de que la resurrección es cierta es que Jesús fue una figura prominente en Israel y mucha gente conocía el lugar de su sepulcro. Muchos conocían y hasta el día de hoy muchos la conocen. El día que yo vaya a Israel, definitivamente no me perderé ir a la tumba. Y si un día usted va, le aconsejo que vaya a la tumba. ¿Sabía usted que la tumba vacía es la única concesión que el gobierno judío le hizo a la iglesia evangélica protestante? Los judíos y los católicos tienen otros lugares, pero lo único que le concedieron a la iglesia evangélica fue la tumba, según ellos, hermanos. Oiga, es lo más glorioso, hermanos.
Perdónenme que me emocione, pero a mí sí me emociona esto. Los evangelios Mateo, Marcos y Juan registran la ubicación exacta. Fuentes romanas y judías ambas testifican que la tumba fue encontrada vacía el tercer día después de la crucifixión de Jesús. La tumba de Confucio está cerrada. La tumba de Buda está cerrada. La tumba de Mahoma está cerrada, porque ahí se desintegraron sus cuerpos. Pero la tumba de Jesús está vacía y está abierta para todo aquel que quiera y que pueda entrar y que pueda decir: sí, tú vives y vives para siempre. Gloria a Dios. Mateo 28, 12 al 13, ya lo vimos, específicamente declara que los principales sacerdotes inventaron la historia de que los discípulos habían robado su cuerpo. No hubiera sido necesario inventar tal cosa a menos que la tumba hubiese estado vacía. La predicación de los apóstoles no habría perdurado si también la tumba no hubiera estado vacía. Porque seguramente las autoridades judías hubiesen puesto fin al cristianismo al mostrar el cuerpo de Jesús. ¿No dice la Biblia que en el juicio que le hicieron a Jesús, todos lo abandonaron de puro miedo? ¿Cómo iban a tener valor unos cobardes? Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo que ellos hicieron. Hubiéramos huido. Pedro, el de la espada, cuando le preguntaron si lo conocía, él dijo: ni lo conozco, no sé quién es. Perdónenme. Esos cobardes que se escondieron por el miedo, a los pocos días, 3 días después, repentinamente, ellos regresaron a Jerusalén, la ciudad donde habían ocurrido los hechos y donde podrían ser apresados e investigados. Allí mismo empezaron a predicar a Jesús, que era el Mesías y que había resucitado de los muertos. Los discípulos también sabían que este mensaje de la resurrección les acarrearía una vida de sufrimientos e incluso la muerte. 10 de los 11 apóstoles restantes, tras la muerte de Judas, fueron martirizados por creer que Jesús había resucitado de los muertos. Si ellos hubieran robado el cuerpo y lo hubieran escondido, ¿hubieran muerto por eso? Ellos mismos hubieran dicho: no, digamos la verdad. ¿Cómo vamos a seguir ocultando esto? ¿Y por qué miles de personas en Jerusalén abandonaron las doctrinas y prácticas de su fe, de la cual eran tan celosos, y se unieron a los discípulos como seguidores de Jesús? ¿Cómo? $3,000 la primera vez y 5,000 la segunda vez. ¿Fueron engañados? Ellos veían,
Porque cuando alguien dice la verdad se le ve en el rostro. Y ellos veían cómo los apóstoles decían la verdad. Sí, resucitó. Pero tú lo viste, yo lo vi. Lucas, él indagó, dice la Biblia, de todos los relatos de Jesús. Lucas todavía estaba vivo en ese tiempo, el médico amado. Ha de haber llegado con Pedro. Pedro, dime la verdad. ¿Tú lo viste? ¿Y cómo era? ¿Qué sentías? ¿Qué viste? ¿Era él de verdad, Pedro? ¿Le viste las heridas? Pedro le dijo: sí, Lucas, yo se las vi. Todavía estaban frescas. Era médico, ¿se acuerda? Un médico no cualquiera lo va a engañar. Y era un médico investigador. Si miles abandonaron su fe, que era tan sagrada para ellos, y se unieron a los discípulos como seguidores de Jesús. Con todo mi corazón digo esta mañana, estas evidencias exigen un veredicto. Y el veredicto es: Cristo resucitó de los muertos. Cristo aún está vivo y quiere tener una relación contigo. Si no tienes una relación con Él, estás muerto y estarás muerto para siempre. Empieza hoy una relación con Él. Pero ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el poder de la resurrección hoy en nosotros? Creo que no les dije el tema de mi mensaje, pero el tema es viviendo en el poder de la resurrección. Viviendo en el poder de la resurrección. No solamente lo tomes como un hecho histórico, no solamente lo tomes como una evidencia de nuestra fe. ¿Qué hay para nosotros hoy en la resurrección? La vida de resurrección se refiere a aquello que no proviene de lo natural. Cualquier habilidad natural es de la carne viva. Lo que proviene de uno mismo o de la propia capacidad de uno es de algo natural. La vida de resurrección es aquello que yo no puedo hacer porque sobrepasa mi capacidad. No puedes dejar el vicio, no puedes dejar el pecado. Pero cuando el resucitado viene a ti, entonces lo abandonas y entonces vives la vida de resurrección. Por eso dice: si el mismo espíritu que a Cristo levantó mora en ti, vivificará tu cuerpo, vivificará tu vida. Esa es la vida de resurrección. Eso es vivir bajo el poder de la resurrección. La vida de resurrección es aquello que yo no puedo hacer por mis propios medios. Sé que es malo, sé que me trae tristeza, sé que ofendo a Dios con eso y sé que no puedo cambiarlo. Pero cuando Él actúa, entonces digo: solo es por tu misericordia. Eso es vivir la vida de resurrección. ¿Estás viviendo esa vida de resurrección? ¿Has visto en ti victorias en tu vida, hermano? Es aquello que yo no puedo hacer, pero que Dios sí puede. Es aquello que yo no soy, pero que Dios sí es. Y que no depende de la elocuencia, de la habilidad o de la sabiduría humana, pues todo lo que es nacido de la carne, carne es.
La espiritualidad que tengo se debe a la obra de Dios en el poder de la resurrección. Todos aquellos que creen tener méritos no saben lo que es la resurrección. Los que conocen la resurrección, hermanos, ya han renunciado a sí mismos. Y mientras se manifiesta la fuerza o habilidad natural, se oculta el poder de la resurrección. Cuando sale a relucir mi elocuencia, cuando sale a relucir mis conocimientos, cuando sale a relucir mis habilidades, no estoy viviendo en el poder de la resurrección. Estoy viviendo en el poder de mi propia carne. Estoy viviendo en el poder de mi propia vida. Y qué triste es, porque muchas veces hacemos cosas manifestando la carne. Ayúdanos, Señor. San Pablo, hablando de esto, dice, 2 Corintios 3:4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra capacidad, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Adoremos en esta mañana al resucitado. Pónganse de pie, por favor. Resucitó triunfante Jesús mi Salvador. Ya vive el Rey glorioso del mundo redentor. Su dulce voz escucho, conmigo siempre va. Pagar su mano puedo, y cerca está. Él vive ya, triunfante vive ya, el victorioso Salvador, conmigo siempre va. Él vive ya, si Cristo vive aquí, yo sé que Cristo vive en mí, yo sé que Él vive en mí. Y en todo el mundo brota su amor y su poder, su gran misericordia me sigue por doquier. Cual buen pastor me guía, y yo vivo aquí, pues siento su presencia. Él vive en mí, Él vive ya, triunfante vive ya, el victorioso Salvador, conmigo siempre va. Él vive ya, si Cristo vive aquí, yo sé que Cristo vive en mí, yo sé que Él vive en mí. Cantad, cantad, cristianos, con alma y voz cantad a Cristo el Rey de gloria, con júbilo aclamad. El
Señor, ciertamente eres humilde, Señor, por haber escogido este pesebre, Señor, este lugar vacío y desordenado, Señor, y tú vives en mí, Señor. Gracias por tu humildad, por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros, Señor. Nosotros tenemos vida en ti, Señor. Y gracias, Señor, y manifiesta tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, el Espíritu de resurrección. Gracias. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. En inglés, alive, alive, alive. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He's alive, alive, alive forevermore. My Jesus is forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Él vive, vive por la eternidad. Aleluya. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Gloria a Dios. Qué alegre. Qué alegre. Vivamos en el poder de la resurrección, hermanos. Vivamos en ese poder. Siéntense.